Bueno, a continuación damos comienzo al plenario que encabeza precisamente el director de Investigación más Desarrollo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Esta mesa será coordinada por el coordinador del área de Responsabilidad Social Empresarial de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, el señor Pablo Recchia. Así que a ambos le damos la bienvenida a este escenario. Y luego de esto sí, cerramos la primera parte de esta mañana. Pero bueno, queríamos darle el broche de oro a esta mañana, en donde hemos hablado de salud, de educación, de empresa, tres pilares fundamentales para conformar desde allí la responsabilidad social y la concientización de todos, que es lo importante esta mañana. Bueno, como dijo Connie, ya vamos cerrando lo que es la mañana. Y yo me quería dar este gusto porque Hola. con el señor que vamos a presentar ahora somos, podemos decir, amigos, ¿no? Yo tuve la suerte hace muchos años, la década del 2000, de pertenecer a un grupo que nos convocó, que es la Fundación Avina. Creo que mucha gente de acá la conoce, donde de alguna manera nos ha ido formando en esto de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Una vez veo una charla en video que un tal señor Luis Bula dijo unas cuantas cosas que dije, wow, me gustaría conocerlo. Por allá está Pablo Luciano, me parece, yo no veo bien, que hicimos un foro inclusive de organizaciones sociales en Gualeguaychú, trabajamos muchísimo. No somos viejos, pero trabajamos hace muchos años, ¿sí? Tuvimos el gusto por allá por 2006 de conocernos con Luis y fue la primera vez que estuvo acá en Gualeguaychú y a partir de ahí creo que fue como un abrojo, nunca me despegué, siempre te seguí. Y el material que siempre tengo para brindar siempre es por gentileza de Luis y muchas otras cosas que vengo aprendiendo y que me falta aprender, también se las sacaremos a él como a otras personas que tuvimos la suerte de conocer. Yo voy a compartir un ratito el living. Luis tiene un extenso currículum, no sé, acá hay que Connie se va a encargar de ello, pero la idea es que compartamos ahora este espacio de living en esta charla amena entre amigos y nos cuentes un poquito a qué viniste, para que ellos sientan el mismo sentimiento que tengo por vos, ¿eh? Así que bueno, nos ajustaremos. Tratemos de que la corbata sea un complemento, nada más, como dijo hace poco en un reportaje que le hicieron en España a Evo Morales, que le preguntaron por qué se vestía así y por qué no usaba corbata. Y Evo Morales dijo, porque la corbata divide el corazón del pensamiento. Así que eso vamos a tener que ir adoptándolo para tener ese sentimiento unido con el pensamiento. Nos sentamos un poquito con Luis entonces. Bueno, pase al living, señor Pablo. Muy bien. Les quiero contar que el profesor licenciado Luis Alberto Bula es precisamente licenciado en Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba, aquí en nuestro país, egresado con la máxima distinción académica, también inspirador y cofundador en el año 2000, director ejecutivo desde el año 2001 hasta 2014 del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARSE, que opera en todo el territorio nacional y en diversos países de América Latina. Desde febrero del año 2015 es el director de Investigación y Desarrollo de la Universitas IARSE y coordinador principal del área de formación del IARSE para América Latina y países de habla hispana. También es miembro del Consejo Consultivo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Profesor titular de la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad del Siglo XXI de la ciudad de Córdoba desde el año 2013 a la fecha. Si usted me disculpa, es muy extenso el discurso. Es una persona académicamente y excelente preparada.
De hecho, el currículum me llevó 6 hojas. Con la autorización de Luis hemos acordado que vamos a leer hasta acá, porque es muy extenso, pero le damos un fuerte aplauso porque lo importante es que él esté aquí para brindar su experiencia. Gracias. Falta la fecha de vacunación en ese currículum. Mándame un currículum breve y no sé por qué apreté un botón y mandé uno de 6 hojas. No es cordobés, ¿no? No se nota, ¿verdad? No, me encanta esta posibilidad de hacer así de Olmedo y Porcel, ¿no? Así que en este living a esta hora. La primera reflexión que me encanta es con lo que Coti abrió, que era que haya jóvenes aquí, ¿no? A pesar de que se acomodaron como para que le pateemos un penal, porque se han ido todos allá al fondo así, que le tiremos un córner de acá con Pablo. La verdad que es un gusto compartir la reflexión un poco de cierre de esta primera parte, ¿no? A mí me pareció que hemos venido haciendo una vuelta sobre los temas que realmente nos dejan pensando, porque si uno mira que el primer panel habla de salud, pero a mí el panel me llevó a notar inmediatamente 2 cosas. Primero, que estábamos acá con gente que sabe de lo que es un banco de sangre y lo que significa para la vida en general esta posibilidad de ser solidarios con la sangre y que la sangre llegue en el momento y en la forma que hace falta a quien la precisa. Eso también es muy sugestivo que la persona que estaba acá también participaba del área de defensa del consumidor. Porque también eso vamos a ver que tiene que ver con esta lógica de pensar la responsabilidad social con una idea de inclusión. Y vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente, a partir de eso vino un segundo panel que nos dejaba también algunas reflexiones. Yo me anoté solo cosas que de todo lo que se dijo ahí, que como decía Connie, emocionaban e impactaban, ¿no? Emiliano, que casi de una perspectiva filosófica nos habló de concebir el acto de educar como un arte, y por lo tanto un arte que requiere de una profundidad de quien está sentado ahí para dialogar, para respetar, y me parece que eso vamos a verlo también. Yo diría, la educación es una ética. Y en eso también decía, y qué bueno que otros estudiantes hubiesen preparado esta estética, porque hacer que esto sea un lugar amable ha sido también parte de alguien que está aprendiendo a crear esta amabilidad, esta receptividad, esta calidez que ha sido la forma en que han decorado este escenario. Y después Mariel y Laura tiraron varias cosas, pero de todas yo me anotaba una reflexión con la que luego Emiliano también cerraba, ¿no? Que era Paulo Freire, maravilloso educador latinoamericano, que decía: el trabajo básico del educador es esperanzar. Y dijo, ojo que esperanzar no viene del verbo esperar, viene de esperanzar. Viene de la palabra esperanza y no de la palabra espera, lo que supone una actitud activa absolutamente diferente que la de esperar, que por ahí supone, ¿no?, una cierta pasividad. Y me encantó que Pablo, que coordinaba ese panel, dijera una palabra mágica que por ahí parece vieja y siempre sigue siendo nueva, porque hablar de altruismo, que es el altrus, el otro, es el punto cero de la ética, el punto cero de las cuestiones sobre las que vamos a pensar un poquito ahora. Y luego, bueno, el panel de empresas, ¿no?, donde Susana nos hablaba de todas las cosas que lleva adelante el canal, pero básicamente dijo, pensamos y sabemos que tenemos que hacer consciente y responsablemente nuestro trabajo, que es el de dar noticias. Y a mí me pareció interesante que hoy, que se usa una matriz general para reportar el valor que crean las empresas, que se llama Reporte de Sustentabilidad, que es una matriz internacional que usamos una sigla que es GRI, dice que cada empresa deja una determinada huella en el ambiente, en la sociedad, ¿no? Entonces una empresa petrolera deja un ambiente
que tiene un riesgo allí, ¿sí? Una empresa de automóviles tiene otro tipo de impactos, y para cada tipo de empresa crearon una matriz propia para reportar, que es la materialidad. Y dejo la palabra materialidad para verla en un minuto. Pero básicamente nos asombró cuando crearon un capítulo para los medios de comunicación, porque dijeron, las otras empresas dejan huellas materiales, dejan huellas ambientales, dejan huellas sociales. Los medios dejan huellas cerebrales. Por lo tanto, crearon todo un capítulo para reportar cómo se gestiona responsablemente ese poder enorme que tiene un medio, que es el de crear una huella cerebral, ¿no? Y me pareció interesante esto, que lleven 5 años haciendo un ejercicio por ahí. Pensar señales de vida, ni una menos, este compromiso con los valores que también vamos a tratar de reflejar aquí. Y bueno, toda la experiencia de Mónica y del Ente Binacional de Salto Grande, mostrándonos cómo además distintos programas, que no alcanzo de todos los que hay a enumerar, tienen que ver con esto de cómo estimulamos la educación, cómo pensamos en esta cosa de hacer que esa cosa pesada, como decía Iván Illich, que era la escuela, se transforme en algo dinámico y que use la energía de los chicos en lugar de neutralizarla, ¿no? Y también me pareció interesantísimo que desde una empresa como Salto Grande estén pensando en la concientización sobre la energía, medio ambiente, y que también este sueño de tener un parque con especies autóctonas, ¿no? Que entendamos por qué, si la vida en el planeta tiene 3.800 millones de años de evolución, por qué para ese lugar la naturaleza desarrolló y perfeccionó durante 3.800 millones de años esas especies, y por qué nosotros tenemos que aprender a respetarlas y a cuidarlas, obviamente. Entonces, un poco la idea es, si te parece, Pablo, dale, empezar a ver si nos funciona el PowerPoint. Yo me paro un minuto. Supone que este es el que avanza. Supone. No supongo nada. ¿No? ¿Y ya que no anda? ¿Ahí anda? Es como el gallo ese que no podía abrir la puerta y le dice, no, con los dientes para arriba. Pero bueno, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si anda acá. Jodido él. La verdad es que cuando uno mira el desafío de pensar sustentabilidad con inclusión, sin duda diría, es la inclusión casi la matriz básica de la sustentabilidad. Cuando uno piensa en inclusión, dice, bueno, a ver, inclusión en responsabilidad social. Y para mí volver al punto cero, volver a definir siempre de qué hablamos, es como tener la idea de que conceptualmente no nos perdemos. La definición que permite poder salir a pensar qué es la responsabilidad social, a mí me hace acordar cuando vos le pedías a un albañil canchero, ¿no? Criollo que te dice, vos le decías, haceme un horno de barro. Y lo que primero va a hacer este hombre es, una vez que tiene la base, es poner un clavito y un piolín, y con eso él va a ir controlando si lo que hace es una semiesfera, ¿no? ¿Sí? Principio básico de la física, chicos. ¿Sí? Es medir con el eje en el clavo para que eso sea realmente una semiesfera. Yo digo, esto es el concepto, este es el clavo. Si yo no tengo el eje puesto, es difícil que construya la esfera del concepto. Por lo tanto, cuando uno habla de la responsabilidad social, en el caso de una empresa, es que la empresa tiene que procurar buscar siempre manejarse, por eso decimos que es una forma de gestión. Gestión es una palabra que viene del latín, que es gerere, de ahí viene gerente, de ahí viene manager. Manager, en términos educativos, es la palabra con la que se designaba al que lleva de la mano, es manu agere, el que lleva de la mano a alguien. Por lo tanto, en responsabilidad social empresarial hablamos de la mano con la que tomás decisiones, buscando que
que siempre la empresa tenga una relación ética y transparente con todos los públicos con los que se relaciona. Entonces, en esos públicos entran empleados, clientes, consumidores, proveedores, entra la comunidad local, entra el medio ambiente, entran las generaciones que nos van a suceder y a partir de eso empezar a ver si es posible hacer compatible tener metas empresariales, que de golpe son metas de más ganancia, de más mercado, de innovación, de liderazgo. ¿Cómo hacer compatibles las metas empresariales con el desarrollo sustentable de la sociedad? Un desafío enorme. Ahora, tenés que tomar decisiones, es decir, conducir la empresa teniendo una lógica de preservación de dos tipos de recursos que son absolutamente imprescindibles. El recurso ambiental, porque no es renovable, y el recurso cultural. Algo que no siempre tenemos en cuenta cuando nos pensamos gestionando una organización. Toda organización genera cultura. Toda organización gestiona cultura. Toda organización afecta a la cultura. Por lo tanto, es pensar en las generaciones que vienen en términos de qué mundo le vamos a dejar, pero qué generaciones le vamos a dejar también al mundo que viene. Por lo tanto, es ambiental y es básicamente social y cultural. Y la definición que se sigue manteniendo hasta el día de hoy es gestionar a la empresa en lo cotidiano, respetando e integrando la diversidad, y ahí empezamos a hablar de inclusión ya en el propio concepto, y promoviendo la reducción de la desigualdad social. Por lo tanto, la inclusión, cuando se la piensa desde ese último renglón, que es reducir la desigualdad social, es un componente básico del ADN de la responsabilidad social. Y la inclusión tiene sentido en la medida en que la inclusión me ayude precisamente a eso, que es reducir la desigualdad social. Hace un tiempo dejamos de hablar de RSE y hoy hablamos de responsabilidad social y sustentabilidad, porque hoy, y es un gusto estar aquí en el Mañasco para eso, para hablar de estas cosas, porque hoy hablamos de responsabilidad social de la educación, responsabilidad social de la universidad, responsabilidad social de las ONG, responsabilidad social de la administración de lo público. Ya no solo RSE, cada cosa se transforma en un capítulo específico y diría en un ámbito propio de conocimiento. Pero hoy podemos hablar, sin duda, de algo común que es responsabilidad social para todos. Por eso es que la norma ISO 26000 de responsabilidad social dice que el objetivo de ser socialmente responsable no es sino el de contribuir al desarrollo sustentable. ¿Y esto qué es el desarrollo sustentable? Que es una definición vieja, puesta recién en lo público en el año 92, se crea en el año 87, cuando un grupo de naciones le dan a las Naciones Unidas un reporte que después se llama el reporte Brundtland sobre nuestro futuro común. Lo que se hizo fue pedirle a una señora que era primer ministro sueca que coordinara un equipo de gente para que dijera cómo era nuestro futuro común. Y nuestro futuro común, que era lo que reportaba este informe, decía que... Hay un puntero láser por ahí, pero yo no lo veo. El del medio. Más fácil. Nuestro futuro común decía que estábamos mal e íbamos peor. 1987. Porque lo que estábamos haciendo no era desarrollo sustentable. Es decir, que no estábamos satisfaciendo nuestras necesidades en el hoy, sin afectar la posibilidad de que lo hicieran con dignidad las generaciones que vienen. Eso que se alertó en el año 87 sigue teniendo hoy absoluta validez. Por lo tanto, el desarrollo sustentable tiene que ver con vivir con dignidad, pero esa dignidad tiene que ver con que la dignidad es capaz de resolver el problema de la escasez. Y si yo resuelvo con dignidad el problema de la escasez, el desarrollo adquiere la primera característica, que es equitativo, es decir, que le da a todos las mismas posibilidades, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que es escaso? Y acá viene el problema, ¿no? Es como cuando le preguntaban a ese viejito, dice, don Raúl, dice, ¿qué es más grave para usted? Dice, ¿o qué es más importante, la plata o la salud? Y el viejito lo mira y dice, bueno, pensándolo bien, dice, la salud va y viene, ¿no? Siempre nos pareció que lo escaso era el dinero. Pero si lo miramos globalmente, lo escaso
el recurso ambiental. Tenemos un solo mundo dado una sola vez y a perpetuidad. No hay posibilidad de que nos vuelvan a dar eso. Y entonces decimos, ¿qué es esto? Y resulta que el Papa Francisco terminó diciendo, ¿saben cómo se llama esto? La casa común. Por eso la encíclica Laudato Si pone un fuerte llamado a decir hay que cuidar de la casa común. Vivimos en la misma casa. Si vivimos en la misma casa, todos debiéramos tener acceso a vivir con dignidad de lo que la casa nos provee. Alimento, educación, vestido, salud. Sin embargo, todavía esto no se cumplió y la economía sería mucho más viable si usáramos la casa con una mirada de largo plazo. Esto es desarrollo sustentable en términos generales. En términos particulares, el debate es si el desarrollo necesita o no un ambiente para que sea posible. Y nosotros decimos ese ambiente, esa cultura, tiene que ver con una cuestión básica que es la ética. Por lo tanto, yo creo que hay 4 dimensiones del desarrollo sustentable que son insoslandables. No es solo 3. Cuando la ISO define la responsabilidad social en el año 2010, dice todavía es voluntaria. Cualquier organización puede decidir gestionarse con responsabilidad social y para hacerlo va a tener que incorporar siempre un criterio social y ambiental a los criterios económicos o a los criterios académicos o a los criterios políticos, depende de la organización que sea, que utilice habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu toma de decisiones incorpora criterios de impacto ambiental y de impacto social, vos vas a tener que contármelo a mí y decirme cómo tu actividad impacta en la sociedad y en el medio ambiente. Esto es lo que la norma ISO 26000 permitió para ordenar la idea de responsabilidad social a nivel global. Hace muy poco estaba Thierry Coscas, el creador del auto eléctrico en Renault. Y él decía, para mí sustentabilidad tiene que ver con esto. Si yo no me preocupo por lo que pasa en el mundo, la sustentabilidad no es ni siquiera un problema. Por lo tanto, dice, para cada uno de nosotros, pensar la sustentabilidad es una obligación. Ahora, dice él, yo he descubierto que a medida que me meto en el tema de la sustentabilidad, ya no me doy cuenta solo que es una obligación, es un interés. Porque lo que está pasando es demasiado grave y me afecta a mí también. Por lo tanto, ya no miro el problema como algo que está afuera, sino como algo que me afecta a mí personalmente, ¿no? Vamos a poner el agua acá. No, ahí está. Está bien. Uno diría, como pregunta, ¿están de acuerdo con una aseveración como esta? Una sociedad que progrese, una sociedad que integre, una sociedad sana, en el mejor sentido que uno le quiera darle el sentido de sano. ¿Precisa empresas a las que les vaya bien o no? Pero hasta aquí vos estarías de acuerdo con esa primera parte, ¿sí? Y si uno preguntase a la inversa, ¿las empresas exitosas necesitan de una sociedad sana? Por lo tanto, esto es una reflexión que hace Michael Porter, un gurú de Harvard, y dice, casi que esto no se discute. El problema, ¿dónde está? En el balance que hagamos de qué es ser una sociedad sana y qué es ser una empresa exitosa. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay muchos temas que están aquí. Si yo como empresa entiendo que a mí me hace más exitoso incorporar a los excluidos dentro, yo como empresa lo quiero poner en mi balance y decir, esto lo hago porque dentro de mi concepto de éxito está este. Yo no me va solo bien, me va solo bien cuando estoy con los demás. Ahora, si yo cuido la salud, si yo cuido la educación, porque a mi empresa le ayuda, una sociedad podría decir, sí, pero la salud también es parte de mi capital, la educación es parte de mi capital. Entonces dice Porter, no tenemos un problema de contradicción. Felizmente tenemos un problema de solapamiento, hay intereses comunes que habrá que procurar. Y en esos intereses comunes aparece esta idea, que es puramente analítica. Esto es como separar el hígado y decir, bueno, el hígado funciona así, pero el hígado no funciona sino dentro del cuerpo humano. Entonces, vamos a poner la empresa afuera, pero está dentro. La empresa impacta de manera positiva en azul sobre la economía, el ambiente, la educación, la salud, la cultura. Puede hacerlo, es una oportunidad. ¿Puede impactar negativamente sobre estos 6 factores?
sin lugar a dudas. Por lo tanto, un mapa estratégico de una empresa que piense seriamente hablar de responsabilidad social, el mapa lo hace de esta manera. ¿Dónde aportamos valor positivo y dónde hay riesgo que impactemos de manera negativa? Este es un mapa básico estratégico que es pensar a la empresa de adentro hacia afuera y pensar cómo yo gestiono ese impacto. ¿Para qué? Para achicar ese rojo y subir el azul, para que siempre sea más positivo. Ahora, de afuera hacia adentro, ¿la economía influye sobre la empresa? ¿Lo que haya o deje de haber en el ambiente va a influir sobre la empresa? ¿La educación puede influir sobre la empresa, la salud, la sociedad, la cultura? Y del mismo modo, pueden jugar a favor o pueden estar en contra. Y entonces dice Porter, es clave que vos armes este mapa para entender qué cosas de afuera van a impactarte de la mejor manera para adentro y qué cosas hay que ayudar a construir afuera para que no vengan en rojo, sino que vengan en azul. Y entonces aparece acá lo que se llama la gestión del riesgo, algo estratégico. A ver, si cae la calidad educativa, ¿a mí como empresa me puede ir bien? Estamos viendo, ¿no? Es decir, el nuevo Banco de Entre Ríos dice, apuntamos a estos temas. Si no los apunta, ¿lo que me pasa? Y bueno, tiene que ver con esto, con empezar a mirar que si esto no es de calidad, y la influencia va a ser en rojo, no va a ser en azul. Tema complicado. Yo doy clases de ética los viernes. Es lo único que me desquita a mí porque yo tenía clase de álgebra los viernes. Sí, no sé qué tienen ustedes los viernes, pero hoy se están salvando. ¿Sí? Yo tenía de 2 a 6 de la tarde en mi escuela, en mi pueblo, clase de álgebra, hermano, 3 horas y media. Dibujo animado, total. Yo doy clase de ética, 5º año de administración de empresa, cualquier universidad, público o privada. Entro a la clase, primer día de clase, saco el eticómetro y hago la pregunta. A ver, y tengo una sala de 80, 100 alumnos. Chicos, para entendernos, a ver, primera pregunta del profe. Y yo como para ir tanteando con qué me voy a tocar todo el año. ¿Qué es más grave para ustedes? ¿Robar o que los pesquen robando? Y los tipos hacen un silencio. Y de golpe, siempre hay un corajudo, no levanta la mano para responder, la cruza. ¿Sí? La cruza así y tampoco afirma, no asevera. Pregunta, ¿robar? Entonces vamos a tener que llamar al rector y decirle, escúcheme, rector, están a medio metro de la caja. Están en el último semestre de administración de empresas, los tipos están al lado de la caja dentro de 6 meses y no saben si robar o que los pesquen roban, ¿no? Es más grave. ¿Te influye a vos o no? Entonces vos decís, claro, el desafío de educar en valores, no solo para que no le roben a la empresa, que no le roben a nadie, digo, tiene que ver con estas cuestiones. Y entonces empezamos a entender que esta idea de empresa exitosa necesita de cosas básicas, calidad educativa, familiar, escolar, societaria. Obviamente, no solo calidad educativa, calidad institucional, en una sociedad donde haya plena vigencia del derecho y donde no haya evidentemente ejercicio de ciudadanía, es muy difícil que tengas calidad institucional. Ahora, esa calidad institucional necesita calidad empresarial. Yo podría decir, decime qué calidad es el tejido empresarial y te digo qué potencial tiene esa sociedad. Y ahí hay emprendedorismo y reputación en juego. Y obviamente, calidad de gobierno a la hora de pensar en la transparencia y en la eficiencia de aquello que administra lo público. Por lo tanto, vamos a pensar que sociedad exitosa y empresa exitosa se necesitan mutuamente y son sinérgicas y no se pueden separar. Aquel que esté pensando que va a lograr que su empresa sea exitosa desentendiéndose del contexto en el que está, se está engañando. Por lo menos debiera tener claro que lo que va a heredar su nieto, si es que llega a heredar algo, no va a ser precisamente una empresa exitosa. Y entonces decimos, ¿cuánto capital se necesita para mover una empresa, para crear una empresa? Y bueno, algunos dirían plata, y otros dirían, sí, obvio. Ahora, ¿es solo capital económico lo que permite que se constituya una empresa?
¿Necesitas conocimiento? ¿Necesitas calidad humana? ¿Necesitas innovación? ¿Necesitas solidaridad? ¿Necesitas trabajo en equipo? Pues entonces necesitas capital social. ¿Necesitas capital ambiental? Y te diría, imposible, aunque sea una empresa de tecnología, que no uses capital ambiental. Para saberlo solamente, las famosas TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación, contaminan lo mismo que toda la industria aérea en el mundo. A ver, para entenderlo, el internet que usamos en casa, la PC que prendemos y el celular generan el mismo nivel de dióxido de carbono que todos los aviones que aterrizan y despegan y vuelan durante las 24 horas en el planeta. Por lo tanto, capital ambiental imprescindible. ¿Necesitamos capital ético y cultural para hacer una organización? ¿Necesitamos decir qué negocios vamos a hacer y qué negocios no vamos a hacer? ¿Necesitamos decir cómo hacemos las cosas? Eso es la cultura, el modo de hacer. Por lo tanto, para que se cree una empresa competitiva, creíble, hoy hacen falta estos capitales. Ahora, estos capitales, empezaría la pregunta, ¿y estos capitales son nuestros? Es decir, la empresa podría decir, mira, la honradez que hay adentro de mi empresa es mía. La inteligencia que hay dentro de la empresa es mía. La plata que hay dentro de la empresa es mía. El ambiente que yo utilizo es todo mío. Y si los hemos creado, ¿son solo para nosotros? ¿Y existen solo para nosotros? Es decir, que cuando cerremos la empresa, apagamos la luz. ¿O será que nosotros somos administradores de estos bienes? Y que estos bienes son como los antiguos economistas definían como los commons, los comunes, las cosas que son de todos, ¿sí? Y que entonces estas cosas, que no solo no son nuestras, sino que están tomadas prestadas de las generaciones futuras, son cosas de las que nosotros tendremos que rendir cuenta. Y uno mira cómo vamos, en términos, voy a tomar una sola dimensión, porque si no, no van a comer. No, del susto no van a comer, no del hambre, pero vamos a tomar una sola dimensión, el capital ambiental. En el año 2009 se empezó a hacer este informe que son las fronteras planetarias. Se dice que hay un límite biopsico químico del planeta y que por lo tanto nosotros venimos usando el planeta durante el año de esta manera. Lo que ustedes están viendo allí es 1,6 mundos. El 13 de agosto pasado, este 13 de agosto, ahí, usamos lo que la naturaleza da para un año. Es decir, que nos gastamos el 13 de agosto lo que había para sobrevivir hasta el 31 de diciembre. El año pasado, el 19 de agosto, y así sucesivamente. Es decir, cada vez gastamos antes lo que habría disponible para un año calendario en términos de la capacidad de la Tierra de dárnoslo. Es decir, que hoy estamos usando 1,6 mundos. ¿Quién nos está dando fiado? Por lo tanto, estos límites planetarios tienen una zona segura, son 9 límites, ya lo vamos a ver mejor. Hay una zona segura para la especie. Mientras no te salgas de estos límites, estamos bien. En los temas de agua, en cambio climático, en el uso del suelo, en la pérdida de la biodiversidad, en la destrucción de la capa de ozono, en lo que sería el efecto aerosol en la atmósfera, la contaminación química, la acidificación de los océanos y básicamente este tema complicado que es los ciclos del fósforo y el nitrógeno. ¿Dónde estamos hoy? Miren, la zona segura es esta y este es el límite del que no podés volver. La zona crítica, es decir, aquella que no tiene posibilidad de reparación si te pasas de ese límite. Hoy estamos transgrediendo casi 4 límites, ¿sí? La pérdida de la biodiversidad es brutal. Del año 70 al año 2010 venimos perdiendo a un promedio de el 1% de las especies vertebradas por año. Así de fácil. Es decir, estamos hablando de las especies visibles.
el 1% por año. Es decir, en 40 años perdimos el 40% de las especies. El resto, cuiden las láminas que están guardadas acá en la biblioteca, porque muchas de esas especies las vamos a ver en una lámina, porque no tenemos ADN de eso ni hablar. Es decir, que hemos perdido algo que es irrecuperable, no podemos volverlo para atrás. El ciclo del nitrógeno ya está descontrolado y depende de quién está midiendo esto. Dice que el fósforo ya está saliéndose del manejo seguro. Los océanos se nos están acidificando cada vez más y en términos de cambio climático ya salimos de la zona segura. Es decir, estamos en un riesgo cierto de un aumento de más o menos 1 o 2 grados sobre la temperatura normal del planeta, que para cualquier especie serían cientos de miles de años de evolución para adaptarse. Nosotros vamos a tener que adaptar en menos de 15 años a esto. Difícil. Es decir, que si estamos fuera de la zona operativa y hemos superado el umbral crítico, digo, aquí hay otros mapas, hay 3 temas de lo que no sabemos. No sabemos qué pasa con la contaminación atmosférica de los aerosoles, no podemos medir la contaminación química y no tenemos todavía nada respecto del ozono de la estratosfera. Es decir, que no es que estemos en la zona segura, sino que no sabemos dónde estamos. Ahora, alguien dijo, está bueno ver el límite biopsicofísico del planeta. ¿Y los límites sociales dónde están? Y entonces alguien dijo, bueno, mira, hay una cuestión básica. Hay un nivel de carencia que define el piso. Este es el piso social. Este cimiento social tiene un techo que es el ambiental. ¿Sí? Podemos satisfacer lo que nos hace falta hasta lo que la naturaleza dé. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? En este espacio, que sería el espacio seguro para la humanidad, sin llegar a los umbrales críticos, hoy estamos de esta manera. Si uno mira las 11 posibilidades básicas para una vida digna, que son educación, ingresos seguros, agua, alimentos, salud, equidad de género, equidad social, energía, trabajo, libertad de expresión y seguridad, ni siquiera hemos alcanzado el piso básico en educación. Tal vez este sea el próximo gran logro de la humanidad, es que todos tengamos acceso a una educación universal. Pero todavía no llegamos ni siquiera a eso. Es decir, obviamente si querés saber entre los ricos y los pobres cuántos llegaron al agua, falta rato para que todos tengan agua potable. Falta mucho más para que tengan salud. ¿De equidad de género? Ni hablar. Ni hablar. Y obviamente de equidad social y de inclusión, ni hablar. Acceso a la energía, ni hablar. Ahora, ¿saben qué? Acceso al trabajo, a la libertad de expresión y a la seguridad, todavía no sabemos ni siquiera dónde hemos llegado en el términos de avance. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno mete un mapa dentro del otro, este espacio seguro, todavía no lo alcanzamos. De las 11 prioridades sociales, ninguna se universalizó. Y de los 9 límites planetarios, ya hay 3 en los que pasamos la barrera, y algunos, hablan de 4. Para entender entonces el tamaño del desafío, porque básicamente todos vamos a tener un auditor. Alguien que viene y te controla, a ver cómo fue la gestión. Y el auditor, para nosotros, tiene nombre y apellido, es generacional. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué nos van a preguntar? Un biólogo brasileño me decía, Luis, prepárate, porque va a venir tu nieto asombrado y te va a preguntar, abuelo, ¿de verdad que ustedes apretaban el botón del baño con agua potable? No lo va a creer. No lo va a creer. Una generación o 2 más. No van a creer, sin embargo, que nosotros no entendimos que eso era un recurso escaso. Por lo tanto, vamos a tener que rendir cuentas. Shakespeare, con miedo de ir en cana en esa época, se lo hacía decir a un personaje de sus obras, porque si lo decía Shakespeare, se acababan las obras de Shakespeare o las escribía en un sótano. Él decía, nadie rinde cuenta en Westminster. En Westminster hacía 40 años que funcionaba el Parlamento inglés y Shakespeare, que era un observador muy agudo, decía, en el Parlamento hacen con el poder lo que quieren, nadie rinde cuenta. Y ahí apareció la palabra accountability como la responsabilidad,
de la que uno tiene que dar cuenta por el lugar que ocupa. Obviamente que si uno piensa en las empresas, las empresas ocupan un lugar importantísimo. De las 150 economías más grandes del mundo, 75 son empresas. El resto son países. Diría que mayoritariamente, en términos económicos, la empresa es más poderosa que la economía de muchos países. Por lo tanto, de acuerdo a tu poder, es la rendición de cuentas. Quiero que me cuentes cómo hacer las cosas, pero además, de acuerdo a tu poder, quiero que me la cuentes cuanto antes y que te anticipes a rendirme cuenta. Son dos cosas básicas para entender que el poder solo se legitima si esto ocurre. Si a mí no me rinden cuenta en la intensidad en la que pueden influir sobre mí, no hay proporcionalidad. Y si a mí no me rinden cuenta de cómo usan el poder sin que yo se lo pida, y solo es reactivo, tampoco ese poder es legítimo. Y esto es válido para la política, para el medio ambiente, para las ONG, para la administración pública. ¿Vamos largo, Pablo? Vos me haces señas o te vas y yo cuando yo veo que vos te fuiste, ya me di cuenta que... Por lo tanto, este capital es crisis. Sí, estamos en crisis ética, estamos en crisis ambiental, estamos en crisis social, estamos en crisis económica, ni hablar. Fíjense, 3.000 años de civilización de un pueblo, los japoneses. Crisis de oportunidad se escribe con un solo kanji. Los chinos, 3.500 años de civilización, peligro, crisis y oportunidad, se escribe en mandarín con el mismo kanji. Quiere decir que cuando uno está en crisis, sin duda está en oportunidad. Y si estamos en oportunidad, ¿qué es lo que estamos esperando? Que toda organización rinda cuentas. Y cuando hablamos de rendir cuentas, hablamos de una palabra que yo dije la vamos a dejar para esta hora, porque a la hora de la siesta es peor, que es la materialidad. ¿Qué quiere decir la materialidad? Imagínense que, ¿cómo se llama la señora de la biblioteca? La señora que administra la biblioteca aquí. Marta. Entonces vamos a suponer que cualquiera de nosotros, vamos a suponer que soy yo, voy seguido a la biblioteca. Entonces saco un libro, después voy y saco otro, después voy y saco otro, y ya cuando tengo como 5 sacados, ninguno devuelto, caigo de nuevo y Marta me mira. ¿Viste? Y me mira, sobre todo me mira el sobaco, a ver si los traigo. Acá abajo, ¿no? ¿Viste? Si vengo con los libros. Y yo vengo y le digo, Marta, quiero llevarme otro libro. Y Marta me va a decir, perdóname. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Vos me debes 5. ¿Sí? Cuando una empresa no está hablando del impacto ético, social, ambiental y económico de la empresa, no está hablando de la materialidad, no está hablando de aquello que yo estoy esperando de que me hable. ¿Sí? Háblame de lo que haces vos como negocio, del impacto que tiene. No me contés todo lo otro, porque es bueno. Yo doy por sentado que es bueno, pero contame sobre esto. Esta es la materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la materialidad está centrada en esta matriz ética, económica, social y ambiental. ¿Por qué? Porque aquí está donde la empresa gana la plata. Entonces, contame cómo ganas el dinero y yo voy a entender si estás haciendo una gestión responsable y sustentable o no. Después contame si, por cierto, la periferia del negocio, aquello que está más en la indirecta o aquello que no tiene nada que ver con vos. Pero que solo tengas actividades de responsabilidad aquí y no tengas ninguna aquí, es complicada la cuestión. Porque aquí es donde vos invertís parte de lo que ganas, pero aquí es donde vos me comentas cómo lo ganas. Y la legitimidad viene por ahí. Por cierto que esto se mide, lo vamos a usar esta tarde, hay indicadores para medir esto, que van a mirar estas cuestiones, cómo es la visión y la estrategia, desde dónde pensás la sustentabilidad, cómo se expresa esto en la forma en que vos rendís cuentas y tomás decisiones, cuál es el impacto en la sociedad y en el ambiente. Yo no me voy a detener ahora, lo vamos a ver con los grupos, y vamos a ver un video que tal vez nos permita como cerrar un poco esta idea de una ética del cuidado pensada transversalmente para todas las organizaciones. Vamos a ver si... Vamos a hablar del cuidado
como paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son unas gafas que uno no tiene sobre los ojos, sino en el cerebro, que le hace ver la realidad de determinada manera. Durante varios siglos, el paradigma del éxito, del poder, del ganar, del acumular, de ser importante, de vencer, ha sido el paradigma que ha orientado gran parte de nuestras decisiones personales, familiares, sociales y de los países y de las regiones. Si usted le pregunta a un papá qué quiere que sea su hijo, dice que sea muy inteligente, que tenga alto nivel educativo y altos ingresos. Paradigma del éxito. Ese paradigma nos ha traído a la siguiente situación. A un lado tenemos el riesgo de desaparecer como especie, el cambio climático. Y al otro lado tenemos la posibilidad de comunicarnos cada persona con cualquier otra persona, las comunicaciones de cuarta generación, la posibilidad de encontrarnos y reconocernos como especie. Esa es la paradoja. Por un lado podemos desaparecer, por otro lado podemos llegar a un estado superior de humanización. La pregunta es, ¿cómo resolver esa paradoja? No la podemos resolver con el mismo paradigma que nos trajo hasta acá, el del éxito. Tenemos que buscar un paradigma superior y la propuesta es que ese paradigma superior es el cuidado. El cuidado supone una nueva ética. ¿Qué es una ética? Una ética es un criterio que me permite a mí tomar decisiones frente a dilemas y seleccionar aquello que me permite vivir dignamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa nueva ética? Esa nueva ética, lo que proponemos es que sea el cuidado. El cuidado tiene 3 aprendizajes importantes: saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar y saber conversar. Esos son los valores fundamentales del cuidado. Esta frase, que es de Leonardo Boff, el brasilero que ustedes conocen, resume el problema. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Y esto es lo más importante. El cuidado asume una doble función. Previene daños futuros y repara y regenera los daños pasados. Ese es el valor del cuidado. Yo quisiera que de esta conferencia solo quedara por lo menos este concepto. El cuidado hoy no es una opción. O aprendemos a cuidar o vamos a perecer todos. O sea, esa es la nueva ética. El cuidado tiene la ventaja de que nos permite mirar el mundo de una forma positiva. Evitar el temor de la desaparición, evitar el temor del control, evitar el temor de no hacer, de no gastar, de no consumir, sino mirar la realidad desde un nivel superior, que es el cuidado. Es el cuidado el que nos puede orientar a nuevas posiciones. ¿Qué es saber cuidar? Cuidar de sí mismo, cuidar de los otros, cuidar del planeta. ¿Qué es cuidar de sí mismo? Cuidar del cuerpo, cuidar el espíritu y cuidar el intelecto. Cuidar el cuerpo fundamentalmente significa el autocuidado y cuidar los vínculos afectivos, porque es alrededor del vínculo afectivo de los cercanos, del cuerpo como nosotros, del amor al cuerpo como nosotros podemos realmente encontrar quiénes somos. Sobre eso creo que no se necesitan explicaciones. Pero es muy importante que hablemos de cuidar el espíritu. ¿Qué significa cuidar el espíritu? Cuidar el espíritu significa buscar construir la propia autonomía. Y construir la propia autonomía significa aprender a autorregularse, aprender autoestima y tener autoconocimiento. Autorregulación, autoestima y autoconocimiento son las bases de la autonomía de una persona. Pero al mismo tiempo, como dice el Dalai Lama, hay que aprender a controlar los sentimientos aflictivos.
La doctrina cristiana nos enseñó a negar los sentimientos afectivos, la ira, la envidia, la avaricia, ¿sí? El deseo de acumular, la envidia. Pero realmente lo que tenemos que aprender es a entender los sentimientos aflictivos. Siempre vamos a sentir ira, avaricia, envidia. El problema no es sentirlos, el problema es no ser consciente de sentirlos. Una vez que usted es consciente de su ira, la puede controlar. Una vez que usted es consciente de su envidia, la puede controlar. Esa educación espiritual es fundamental para la supervivencia del planeta. Y el cuidado del intelecto. A nosotros nos formaron en la idea de que el intelecto es un bien privado, guerrero, para vencer, para ganar, para triunfar y para sacar altos porcentajes en el vestibular. Nos hemos formado una inteligencia guerrera. Ser el mejor, el más bonito, el más poderoso. Con ese intelecto no podemos sobrevivir en el planeta. Necesitamos pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista, a la inteligencia solidaria. Que entendamos que la inteligencia es un bien solidario, que aprendamos a preguntar, que aprendamos a saber con quién vamos a tener la compañía, que aprendamos a responder cuando nos preguntan. Entender que hoy la inteligencia consiste en saber pedir ayuda. ¿Qué es un gran líder? Un gran líder es una persona que sabe pedir ayuda. Araujo y todos los que hicieron este TED lo han hecho porque supieron pedir ayuda. Saber pedir, tener norte ético, saber pedir ayuda, saber generar círculos de amistad, emocionales, sociales y profesionales son los indicadores fundamentales de un gran profesional hoy. No es el conocimiento. Todo lo demás está en Google y lo que Dios no sabe, Google lo sabe. Entonces, tenemos que aprender a cuidar de los otros, de los cercanos, de los lejanos y de los extraños. ¿Cómo cuidar de los cercanos? Cuidando los vínculos afectivos, aprendiendo a ser amigos y aprendiendo a buscar pareja estable. El 67% de los jóvenes en el mundo de las grandes ciudades se sienten solos. Por eso la depresión, la droga y el suicidio. No, hay que enseñar a tener amigos, hay que enseñar a hacer relaciones de pareja. A cuidar de los lejanos, cuidando de las instituciones. Hay que aprender a desarrollar instituciones, a crear organización y a proteger la organización, que es la forma como todos podemos evitar el dolor. Y a cuidar de los extraños. ¿Cómo cuidamos de los extraños? Cuidando los bienes públicos. Imagínense ustedes lo siguiente, ¿cómo cuidamos del niño que está en un bar, en una favela, en una gran ciudad de Brasil o de Colombia? Si tuviéramos un sistema de educación pública, realmente público, y no dos sistemas, uno para los ricos y otro para los pobres, ese sistema no cuida de nadie. Cuando aceptamos que haya dos sistemas educativos en un país, no estamos cuidando de los niños de los otros. Nos hemos acostumbrado a que mis hijos pueden tener buena educación y los otros verán cómo se educan. Si tuviéramos un sistema educativo de igual calidad como el de Finlandia, usted podría estar seguro que estamos cuidando del niño que no conocemos. La abundancia de bienes públicos es la base de la equidad, no es el dinero. Una sociedad es más equitativa mientras más bienes públicos de calidad tenga. Hacer transacciones, ganar, ganar. Nuestro cerebro está hecho para hacer transacciones, ganar, perder. La novia, le quitamos la novia más bonita, el carro más bonito, la casa más bonita, o sea, todos los sistemas de competencia son sistemas de exclusión. El mundo no resiste modelos ganar-perder. Esto no lo estoy diciendo yo. A Nash, John Nash, el de La mente brillante, la película La mente brillante, le dan el premio Nobel por eso. La pregunta de Nash es, ¿cómo fue posible que hemos creado riqueza y al mismo tiempo hemos creado inequidad? Él lo demuestra que es por las transacciones ganar-perder. Y lo dice, si queremos generar riqueza y generar equidad, tenemos que aprender a hacer transacciones ganar-ganar. Saber conversar, ustedes saben mucho de eso. Voy a terminar con lo siguiente. Del río Bravo hasta Tierra del Fuego, América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados.
En ese territorio vivimos 550 millones de habitantes. Tenemos 3 veces el territorio de China y la tercera parte de los habitantes de China. Todo nuestro territorio es habitable. Somos la mayor reserva de agua dulce del mundo. Somos el continente verde del planeta al cual todos los demás continentes están mirando en este momento. Pero no podemos hacer un muro, una muralla para que los otros no vengan acá. Si somos capaces de mirar este continente como latinoamericanos desde el punto de vista del paradigma del cuidado, podemos ofrecerle al mundo una alternativa de una buena humanización, de una nueva humanización ante el cambio climático. Muchas gracias. Entiendo que lo han podido, por lo menos en lo general, ¿verdad? Humberto Maturana, este biólogo chileno mundialmente reconocido, que dice que está viniendo de vuelta en la vida, él dice, ya cumplí más de 75 años, ¿sí? Por lo tanto, dicho en criollo, estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Dice Humberto Maturana, sin aceptación y respeto de sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Por lo tanto, yo no puedo incluir a otro si yo no tengo aceptación y respeto por mí mismo, por lo que soy, por lo que me falta. Sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Por eso el altruismo, que nos decía Pablo cuando cerraba esto. Umberto Eco, este escritor piamontés, dice que la ética solo se pone en juego cuando aparece el otro. Cuando yo estoy solo no hay problemas de ética. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que el otro existe, que está ahí. ¿Sí? Y esto es el ADN, por eso digo, de la inclusión, porque fíjense, sociedades menos complejas, no por eso menos evolucionadas, ¿sí? Hay toda una línea antropológica nueva que dice que América Latina no fue descubierta, sino que fue encubierta. Es decir, que nos taparon con otra cultura, la cultura que estaba debajo, que estamos removiendo entre esos escombros, y algo ustedes tiraron, ¿no? Con los pueblos originarios. Fíjense lo complicado. La matriz ética del imperio incaico era Amasúa, Amaquella, Amalyuya, Amalyunque. No seas ladrón, no seas haragán, no seas mentiroso, no seas servil. Esos son los 4 pilares sobre los que se montaba la ética del imperio incaico. Y uno podría decir, yo hay uno que no entiendo. ¿Cuál? Por lo tanto, esta idea de volver a entender una ética nueva, una ética del cuidado, es para poder ver si podemos vivir juntos. Estamos complicadísimos, ¿sí? De Canal 9 nos mostraban los accidentes. Los accidentes muestran que no podemos vivir juntos, ¿sí? No podemos compartir la calle, no podemos compartir una ruta, ¿sí? Obviamente este es un nuevo modo de ser en el mundo y este es el paradigma que dice Bernardo Toro. Hay que cambiarse el paradigma, que es un anteojo que yo tengo acá. El cristal con el que pienso, ¿sí? Si no cambio eso, no cambio lo demás. Por lo tanto, él dice, tener ética es simplemente que cuando tengas un dilema y no sepas qué elegir, tengas claro el criterio de elegir aquello que te permite vivir con dignidad. Y uno dice, en la tarea de educar, estamos transmitiendo eso porque creo que ese es el desafío más grande, ¿verdad? Es decir, uno hoy podría buscar la resolución de la ecuación matemática más completa en Google, pero esto, no. Por lo tanto, esta idea del cuidado que decía él tiene que ver con estas 3 lógicas, que yo las repaso solamente para que nos queden claros y para dejarles este material. Si yo no aprendo a cuidarme de mí mismo, no puedo cuidar de los otros. No por nada el mandamiento es amarse a ti, ama a los demás como te amas a ti mismo. Por lo tanto, está claro que esto no es un descubrimiento de la modernidad, ¿sí? Sino que es algo básico y hoy estamos entendiendo que si no cuidamos la casa común, no hay vida posible para la especie humana. Por lo tanto, la doble función del cuidado es
evitar que se nos siga dañando todo y reparar lo que hemos roto. Un tema complicado porque evidentemente tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Y yo me quiero quedar con esta parte solamente, porque hoy hablamos de salud, perdón, en la mesa anterior. Y cuidar la salud es cuidar la mía, porque si no cuido la mía no puedo cuidar la del otro. Cuidar la manera en que hablo. Humberto Maturana dijo, el lenguaje construye realidades. La forma en la que hablo define el mundo que se forma. Si hablo agresivamente, se crea un mundo agresivo. Si hablo con un lenguaje soez, se crea un mundo de esa manera. Por lo tanto, el lenguaje construye realidades, y una cuestión básica, y esto del espíritu, que es algo que los griegos nos venían diciendo hace rato, conócete a ti mismo, era el templo de Delfos, la entrada a la sabiduría era esa, si alcanzabas esa, estabas en el último nivel. ¿Cómo controlar los sentimientos afectivos? Estamos viendo femicidios todos los días, ¿sí? Si no, bueno, pero el Señor está eximido porque fue en un estado de conmoción violenta. ¿Qué quiere decir? Bueno, se le cortaron los frenos y siguió. ¿Cómo que se te cortaron los frenos? ¿Cómo que no te regulas? ¿Qué es lo que pensamos? Y creo que esto es clave. Una inteligencia altruista versus una inteligencia competitiva. Nosotros hemos venido de una matriz guerrera y competitiva. El más inteligente es el que tenía el 10. No importa cómo lo logre. ¿Alguno habrá visto MasterChef? Y el despelote que se armó. Porque la percepción es que ganó este. Ganó el que mejor cocina, no importa que sea el peor tipo. Oh, fantástico. Decime que es así. Primero te diría, vos no podés elegir a nadie si elegís de esa manera. Segundo, esta es la inteligencia que necesitamos desarrollar. Altruista, la que piensa en el altrus, en el otro, y la que viene del cordis, del corazón. Por eso es que cuando al Papa Francisco le preguntan a los meses de asumir, oiga, Papa, usted tiene que ponerse al día con los pecados, porque hay muchos pecados nuevos, ¿qué va a pasar con los pecados? Le preguntan los periodistas. Dijo, miren, todos los pecados aparentemente nuevos son perdonables. Creo que la corrupción no. Porque la definición de corrupto es cor ruptus, corazón roto, quebrado. Entonces ese decide cosas que no le afectan al resto. Ese es un tema complicado. Cuidar de los que conozco, de los que no conozco. Fíjense esto, un tema crítico. Estamos hablando de ni una menos, ¿sí? Y vale la pena hacer esa campaña. Estamos hablando de dejemos de matarnos en las rutas, en las calles, y tiene que ver con que ni siquiera hemos aprendido a establecer esto. A ver, ¿cómo elijo mis amigos y cómo formo una relación de pareja estable? Nosotros estamos, esta semana de nuevo encontramos otra mujer joven muerta en Carlos Paz. Pero esta pobre criatura ya había fracasado con una unión, venía con una segunda unión mucho peor, más complicada. Y la pregunta es, los que educamos, ¿estamos ayudando? Dice Bernardo Toro, habría que enseñarnos biología. ¿Cómo es esto de encontrar la otra mitad con la que voy a vivir mi vida? Porque si yo no puedo lograr esto, que es la base, difícilmente el eslogan ni una menos me afecte. ¿Sí? Y obviamente tampoco me van a afectar los 22 muertos por día que tenemos en las rutas. Y cuidar de los lejanos, que me pareció clave. Cuidar de las instituciones. Cuando uno habla de las instituciones no está hablando solo de lo que se traduce en edificios, ¿sí? O en decretos. Las instituciones son cuestiones culturales también. La transparencia, el respeto, ¿sí? La equidad, la democracia, el diálogo son parte de esas cosas que son bienes públicos, ¿sí? Y esto hay que aprender a hacerlo porque si no, nuestro riesgo es severo en términos de desaparecer. Y finalmente, cuidar de los extraños. Y ahí Bernardo hace una definición muy dura, pero muy clara, de qué es un bien público. Si hay una salud de calidad que es cara y hay otra salud de mala calidad que es gratuita,
lo que hay, dice él, es salud pública y salud privada. No hay, perdón, salud estatal y salud privada. No hay salud pública. Pública es aquello que existe para la misma dignidad de todos. Por lo tanto, uno podría decir, hay educación pública en una escuela de Finlandia, donde el hijo del dueño de Nokia está en la misma escuela que un operario de Nokia. Ese cuida de todos. Esa es la salud que cuida de todos. Cuando yo diferencio esto no va. Ahora, fíjense, abundancia de bienes públicos, participación y formación política, ejercicio ético de la vida pública, protección de los otros, producir y posibilitar la equidad. Son temas que discutiremos en los grupos, pero que tienen que ver con esta ética esencial. Y finalmente la casa común. Y vuelvo a la defensa del consumidor. Hoy ya no solo hay que trabajar para que el consumidor no sea engañado por una empresa, hay que trabajar para que como consumidores obremos con austeridad. Si no cambiamos la manera de consumir, el sistema no cierra, ya no está cerrando hace rato. Por lo tanto, en eso vino el Papa Francisco a mostrar que se puede andar con un par de zapatos que todavía van tirando y todavía pueden ir al zapatero, y que esta idea de lo durable versus lo descartable empieza por las personas, sin lugar a dudas, y termina también en la ropa. Y entonces empezamos a ver a alguien que dice, che, pero mirá qué zapato antiguo que tiene, mirá qué saco viejo que tiene. ¿Saben qué? Lo vamos a terminar admirando de acá a unos años. ¿Sí? Porque ese es un consumidor consciente. Va a permitir que haya ecoeficiencia y nos va a pensar en estas 3 R, ¿no? Reducir, reutilizar y demás. Y con esto cierro. Transacciones ganar, ganar. La inclusión es una transacción ganar, ganar. Cuando yo traigo adentro a ese que está afuera y aseguro que todos ejerzan ese derecho, aprovechen su habilidad y tomen ventaja de la oportunidad que hay en su medio, estoy haciendo inclusión. Y es una típica transacción ganar, ganar. Gana el incluido, gana la sociedad, gana el todo. Y esta inclusión que asegura que aquellos que están en riesgo de pobreza y exclusión tengan las mismas oportunidades y los recursos para participar de una vida económica, social y cultural, disfrutando de ¿qué? Del nivel de vida que es normal en la sociedad en la que vos vivís. ¿Es Gualeguaychú? No será Helsinki. Pero ese es el estándar de calidad para todos nosotros. Por lo tanto, cuando uno habla de inclusión, creo que hay métodos variados, pero yo voy a parar en un solo tema. Los sectores desprotegidos y discriminados. Es la discapacidad física y psíquica en todo caso, pero también hay mucha otra discapacidad, hay mucha otra vulnerabilidad. ¿Cómo hago que ocurra esto? Que las personas tengan accesibilidad, equidad educativa, transporte accesible, ingreso decente, acceso a la salud, vivienda digna, reconocimiento y seguridad. Y no nos queda otra. El camino de la realización es el trabajo digno. Y por lo tanto, ponerlo como eje al trabajo digno habla de que la empresa sí sabe de qué se trata ese tema. Sí es un ámbito de dominio, sí tiene que ver con la idea de ciudadanía. Digo, el incluido es visto como un ciudadano. Solo cuando lo miro de esta manera me siento obligado a incluirlo, porque hay no solo atributos legales, hay sentido de pertenencia y hay algo básico, que es la identidad. Si yo estoy afuera, no tengo la identidad, no me reflejo con el conjunto, no soy lo mismo que el resto. Es algo terrible, porque eso es un infierno en términos de situación. El Dante lo hubiera puesto dentro de los infiernos. Ahora, tomemos un solo ejemplo. Personas con discapacidad accediendo al trabajo digno. ¿Por qué vías? Educación básica, formación específica y práctica laboral. ¿Puede la sociedad civil tomar esto? ¿Pueden las empresas tomar esto? ¿Puede el sector público tomar esto? Y sin duda que todos tenemos algo para hacer ahí. ¿Podemos pensar en otra vía? Empleo directo con apoyo familiar y con apoyo laboral. Esa es otra vía en la que muchos están avanzando y de manera destacable. Y una tercera vía que ahora tiene este nombre, que es, bueno, si hay gente que aprendió a hacer cosas y no los podés tener como empleados directos, ¿pueden ser tus proveedores?
¿Puede un grupo de mujeres pobres de un barrio, asociadas en una cooperativa, venderte el catering que vos utilices en un evento en la empresa? ¿Puede un grupo de pibes que está saliendo de la adicción ser el que te limpie las vidrieras? ¿Puede ser un grupo de chicos el que te lave la flota de vehículos? ¿Puede ser ese mismo grupo el que te pinte las instalaciones o te mantenga los parques y los jardines? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo que tiene que ver con la preparación equitativa, el trabajo equitativo y los negocios equitativos e inclusivos. Digo, esto es parte del enorme desafío y son creo los 3 caminos para avanzar. Y cierro con el video de Luis Castro, puede ser, a ver si se ve. Hola, mi nombre es Luis Castro Martín, tengo 35 años y estoy buscando trabajo, siendo empresario entre tú y yo. Sé que la responsabilidad social o hacer un mundo mejor son algunas de las razones por las que puedes contratarme. Pero en realidad tú y yo sabemos cuál es. La principal razón para darme un trabajo, para una subvención de 3.900 euros para hacerme un contrato y una deducción de 6.000 euros en el impuesto de sociedades y una modificación de 5.000 euros en la seguridad social. Estos son algunos de los motivos por los que nos contraten a las personas con discapacidad física y sensorial. Y no me importa que me contrates por eso. De verdad, yo quiero tener un trabajo. Y además, ¿sabes qué? Esta será mi oportunidad de demostrarte que voy a hacer un trabajo como cualquier persona, que voy a tener más ganas que nadie y que le voy a dar un aire nuevo a tu empresa. Y efectivamente, si más empresarios hacen lo que tú, entre todos vamos a hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias. Emiliano Naranjo, cerrando su libro, que todos podemos adquirir ahí, dice: los docentes, yo agregaría, todos somos docentes y todos somos alumnos, también deberían realizar un juramento, pero no por la salud de sus alumnos, claro está, deberían hacerlo por la justicia educativa de estos, para que no haya ninguna persona que quede sin clases y para que todos los no podrás, porque no sé, se vuelvan un podremos porque lo intentaremos. Muchísimas gracias. Buen día.